Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes y que en este momento, en este exacto instante, el Espíritu Santo llene su ser, su vida de paz, su corazón de paz, para que entonces usted pueda tener paz del lado de afuera. Él viene a darle sabiduría, discernimiento, para que usted, del lado de afuera, en su exterior, pueda tener sabiduría, discernimiento, para conducir su vida hasta los verdes pastos. Ese es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que a través de su Santísimo Espíritu guía a su pueblo hasta los verdes pastos. Muy bien, yo quería, hablando aún sobre esto, hemos hablado mucho sobre la fe. En estos últimos días hablamos mucho sobre la fe racional, la fe emocional, que viene del corazón, y la fe racional. Y yo quería explicarles a ustedes una situación muy buena para despertar, para que usted evalúe, porque cuando la fe es del corazón, usted sabe, la Biblia dice, el propio Dios dice que el corazón es engañoso, es engañador, y hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? Solo Dios conoce al corazón, nadie más. Ni usted conoce a su corazón, solo Dios. Entonces, no confíe en su corazón, no confíe, porque el corazón hace que las personas sientan fe, sientan paz, sientan eso, sientan aquello, alegría, tristeza, etcétera, etcétera. El corazón es el mayor enemigo del hombre. Cuando él no está en la mano de Dios, cuando él no está en el altar, cuando él no es un nuevo corazón, un nuevo corazón. Entonces, cuando la persona apoya su fe en el corazón, entonces claro que ella le irá mal. Por ejemplo, ¿cuántas personas dicen así? Obispo, yo ya fui bautizada con el Espíritu Santo. Hablo en lenguas, predico, curo a las personas, libero. Miren, no se olviden que Judas Iscariote también era uno de los discípulos y curaba a los enfermos. Hacía milagros. Y no por eso dejó de ser Judas, el traidor. Es decir, no confíe en su corazón, no confíe en que porque usted habla en lenguas es bautizado con el Espíritu Santo, porque el diablo imita las lenguas extrañas. ¿Usted sabía de eso? El diablo imita las lenguas extrañas, el diablo imita las profecías, el diablo imita el curar a los enfermos, el diablo imita el liberar a las personas de demonios, porque él coloca a los demonios y los saca y coloca a otros peores que aquellos. Entonces el diablo sabe trabajar junto a los creyentes, aquellos que apoyan o han apoyado la fe en la emoción, en el sentimiento. El diablo solo no puede dar fruto. Él solo no puede imitar los frutos del Espíritu Santo. Los frutos él no los imita. Él no es capaz de perdonar, ¿no? El diablo no perdona. Él no es capaz de amar. El diablo no ama. Él no es capaz de querer el bien de su semejante, porque él solo quiere el mal. Él vino para matar, robar y destruir. Entonces, ¿quién apoya la fe en el sentimiento o en el corazón? Quien recibe la palabra de Dios, pero involucra su corazón, sus sentimientos, sus emociones, con aquello que es de la fe. Consecuentemente, esa persona es engañada por la fe emotiva. Y es eso lo que sucede en las religiones y en las iglesias. ¿Cuántas personas salen de la iglesia
caramba, felices de la vida, pero en el momento que tienen que enfrentar un problema, dificultades afuera, ellas se derriten. El fuego se les apaga, la fe se les apaga y entran las dudas y entonces la persona cae en desesperación. Caramba, yo fui a la iglesia, yo soy de la iglesia, yo soy obrero, soy obrera, soy esto, aquello, soy pastor, soy obispo, yo hago, yo ayudo a las personas, yo curo a las personas. Todo eso es la voz del corazón. Todo eso es la voz del corazón. El corazón que hace que la persona piense así. Yo hice esto, hice aquello, hice lo otro. No piensa nunca que quien hace la obra de Dios es el propio Dios, en la persona del Espíritu Santo, que usa sus sentimientos según su voluntad. Ahora vamos a hablar de la fe racional, la fe inteligente, la fe que está pautada en la palabra de Dios y obedece. Usted ve que cuando la persona tiene una fe inteligente, ella raciocina, ella obedece la palabra de Dios. Cuando la persona tiene una fe emotiva, ella resiste obedecer a Dios, porque el corazón es rebelde, no le gusta obedecer. El corazón solo quiere recibir. El corazón solo quiere recibir bendiciones, solo quiere recibir alegría, júbilo. El corazón no está nunca dispuesto a sacrificar su voluntad por la voluntad de Dios, nunca. Pero cuando la persona tiene una fe inteligente, incluso sabiendo que va a ser perseguida, que va a ser odiada, víctima de injusticias a causa del Señor Jesús, ella se mantiene firme. ¿Por qué ella se mantiene firme y fuerte? Porque ella sabe en quién ha creído, sabe, no siente. Fue lo que Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Él no dijo, yo siento en quién he creído. No, él dijo, yo sé, yo sé. Nosotros sabemos en la cabeza, en la razón, en la inteligencia, y nosotros intentamos llevarles esta fe inteligente a las personas. Pero lamentablemente muchas no quieren someterse, no quieren obedecer la palabra. Solo quieren recibir las bendiciones, las emociones, los sentimientos. Y entonces es difícil realmente que el Espíritu Santo trabaje. Muchas personas dicen, obispo, yo no recibí el Espíritu Santo aún. ¿Y por qué no recibió el Espíritu Santo? Porque quieren sentir. Ellas quieren sentir la sensación de esto, de aquello, de lo otro, cuando Dios no tiene nada de eso. Cuando usted reciba el Espíritu Santo, entonces sí, usted va a recibir el gozo del Espíritu. Pero primero el Espíritu Santo tiene que venir sobre usted. Cuando usted reciba el Espíritu Santo, usted va a recibir el Espíritu de la paz. Usted va a tener paz dentro de sí. Independientemente de las circunstancias, independientemente de las guerras que usted traba del lado de afuera. Es eso. Nosotros enfrentamos guerras del lado de afuera, pero por dentro hay paz, perfecta paz. Nos acostamos y enseguida nos dormimos porque nuestro Señor nos da paz. Entonces, amiga y amigo, sepa conocerse a sí misma, sepa conocer su propia fe, examine su fe, para que usted no sea engañada por la voz del corazón. Su mente tiene que estar atenta para ver si aquella voz que usted oyó es del corazón o es de la palabra de Dios. Cuando es del corazón, el corazón lo quiere, lo desea, lo anhela, suspira, anhela siempre recibir. Pero cuando es de la mente, cuando es del espíritu, cuando es del intelecto, de lo racional, la fe está dispuesta a sacrificar su yo, su corazón, sus voluntades, sus deseos, para hacer entonces la voluntad de Dios. Entonces usted verifica que hay una enorme diferencia entre la fe emotiva y la fe racional. Eso es fundamental para que usted apoye su fe, sea usted de cualquier religión.
cualquiera que sea la iglesia, cualquiera que sea, evalúe siempre su fe de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Si Dios nos dio la palabra, si Dios es la palabra y nos dio la palabra, sus pensamientos, ¿cómo vamos a dejar que nuestro corazón sea inducido a querer sentir una cosa que Dios dijo? Nosotros no tenemos que sentir, tenemos que obedecer. Solo eso. La fe obedece a aquello que Dios dice. Solo eso. Eso es fe inteligente. ¿Está bien? Hoy nosotros comenzamos el ayuno, ¿vio? El ayuno por la familia, el ayuno por Brasil, el ayuno por la fe, el ayuno que va a marcar la diferencia. Inclusive, usted que está en Guatemala, usted que está en Venezuela, en Colombia, en Chile, cualquiera que sea el país, en Argentina, en un país de América Latina, en Europa, en las Américas en general, en Oriente, cualquiera que sea el país en el que usted esté viviendo, mi amiga, haga este ayuno también por su país, ¿está bien? Hágalo para que usted pueda estar en paz consigo mismo y también, sobre todo, con Dios, para que usted pueda mantener su fe libremente, sin ser limitado por cualquier político, por cualquier elemento que reine en su país. ¿Está bien? Vamos a hacer este ayuno. Nosotros estamos haciendo el ayuno de 12 horas. Usted puede hacer el ayuno de 12 horas. 12 horas. Y usted va a dejar de comer algunas cosas durante 12 horas. Incluso usted puede incluir la noche, ¿no? Estará en ayuno a la noche. Sí, sí, vale. Pero obispo, ¿vale la noche? Sí, vale la noche. El ayuno son 12 horas. 12 horas en las que usted está en ayuno. Solo por el hecho de que usted esté en ayuno ya es una oración poderosa. ¿Está bien? Esté con Dios, que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.